Buenos días con todos, muy buenos días jóvenes. Buen día. Buenos días, doctor. Buenos días con todos, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión teórica. Vamos a grabarla, ¿ya? Sí, está grabando. Para efectos de asistencia, por favor, confirmar con presente. Adela Pasapera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Adela. Ana Jara. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Ana. David Leimaco. Buenos días, David. Andrea Guachua. Presente, doctor. Buenos días. Hola, Andrea. Milagros Guamán. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Milagros. Sofía Guamaní. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Sofía. Juanito Hurtado. Juanito Hurtado. Buenos días, doctor. Hola, Juanita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Joseph Palomino. Joseph Presente, doctor. Palomino. Buenos días. Joseph Orihuela. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Joseph. Ángelo Limo. Buen día, doctor. Presente. Buenos días, Ángelo. Lucas Treneman. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. ¿Cómo estás? Perla, ¿cómo estás? Buenos días. Mónica Jacobe. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Mónica. Carlos Ochoa. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Carlos. Cristian Párraga. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Cristian. Paula Iba. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Paul. John Pérez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Stephanie Pumahuanca. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? Lilibet Quispe. Presente, doctor. Buen día. Buen día, Lilibet. Lía Requena. Presente, doctor. Buen día. Buenos días, Lili. ¿Alguien que haya omitido, por favor? ¿Alguien que haya omitido en la asistencia? ¿Si puede levantar la mano? Doctor, disculpe yo. Ortega. Sí. Hola, Eileen. ¿Cómo estás? Buenos días. Me parece alguien más. Requena, sí. Paula Iba. Y Milagros Guamán. Vamos a compartir la presentación, ¿ya? Doctor, buenos días. Martínez Luyo, Hola. disculpe. Hola, Martínez. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, vamos a enfocar ese tema entonces. Pubertad, adolescencia y ginecología. Esta es la literatura que se ha tomado en cuenta para esta presentación. El Novak, 16ª edición.
Hay una versión texto y una versión manual que ya circula ya en forma de PDF, por si acaso, la versión light o resumen. El SPEROF, que es un referente para todo lo que es endocrinología y ginecología. Este libro que siempre lo recomiendo, El internado rotatorio de Callahan, un buen texto, de 2018 me parece la publicación, y el Beckman clásico de clásicos, es un compendio, es un libro que contiene cosas puntuales, actuales, y ha sido coescrito con el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, con el ACOG. Es un libro, un bestseller en Estados Unidos, para aquellos que quieren repasar literatura netamente americana, American World, es un texto referente. La pubertad es un proceso por el cual el organismo, el ser humano, pasa por cambios hormonales y desarrollo físico hasta alcanzar su capacidad reproductiva plena. Bien, entonces estos cambios hormonales físicos implican pues, ¿no?, una serie de alteraciones fisiológicas, como es la ganancia de estatura, 1, 2, el cambio del aspecto de los genitales externos, de lo que es un pene infantilizado, una vulva, una vagina infantilizada, cambia a ser de repente un órgano más desarrollado y ya proclive para que pueda haber no solo actividad sexual, sino pueda procrear. También es un cambio en el cual hay una afectación emocional. Es claro de que en esa transición de la pubertad a adolescencia, la niñez, al despertar en la adultez, hay una serie de conflictos o cambios que, si no son de alguna manera llevados adecuadamente, esto siempre tiene que ver mucho con el entorno familiar, medio externo, ese adolescente puede desvirtuar su desarrollo en el aspecto emocional y sexual de la infancia, todo esto hacia la edad adulta. Es una etapa que puede involucrar 3, 4, 5 años de transición. Entonces no es un periodo corto, es un periodo relativamente extenso que se va a los 5 años o más, inclusive, de cambios no solo fisiológicos, sino también emocionales. Hay cambios neuroendocrinos y fisiológicos. El evento más importante en la mujer es que, además de menstruar, ya ovula, lo que ya expresa su funcionalidad sexual. Hay un crecimiento esquelético lineal acelerado, que se ve claramente mucho más temprano en las mujeres que en comparación a los varones. Es clásico describir, ¿no?, de que las niñas maduran o crecen más rápido que los hombres. Y eso lo podemos ver cuando estamos en un entorno de colegio, los niños en quinto, sexto grado, las niñas ya cambian más rápidamente de estatura en comparación a los varones. Y obviamente el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que viene a ser todo el fenotipo de desarrollo de las mamas, la vulva, el vello púbico, cómo esto se diferencia de lo que era, pues, y tiene que ver mucho acá la participación de las hormonas, y una de las que está implicada y que nos habla de la funcionalidad de la diferenciación sexual es el desarrollo de mamas a través de la presencia de estrógenos. Los estrógenos permiten ese estímulo y desarrollo mamario. Bien, entonces hasta aquí estamos viendo que hay una participación hormonal o neuroendocrina, ¿no? Hablar de estrógenos es hablar de que hay una activación que empieza a nivel central. Es en el cerebro, a través del hipotálamo, en el cual se empieza toda esta cascada de eventos que son fisiológicos, ¿no? Básicamente en el hipotálamo núcleo 4 se libera la hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, la que a su vez estimula a la adenohipófisis para que ésta libere las gonadotrofinas propiamente dichas, la FSH, LH, y estas estimulen al ovario, y subsecuentemente el ovario, bajo ese estímulo, va a liberar estrógenos o progesteronas, un mecanismo interesante que va a ocurrir en la corteza del folículo o en el mismo remanente del folículo, que es el cuerpo lúteo. Todos estos fenómenos ya están ocurriendo desde la vida fetal. Lo que ocurre es que estos cambios se detienen al momento del nacimiento y cuando empieza la pubertad se vuelve a reactivar. Pero en este caso ya también la diferenciación de los ovocitos o gónadas, que seguro lo hemos visto en el capítulo del ciclo menstrual. Hay una inactividad por aumento de la autorregulación negativa de los estrógenos. A déficit de estrógenos no se activan. Entonces, cuando una niña nace, cuando un ser humano femenino nace, vemos así, mucha de la actividad de desarrollo folicular ovárico se detiene, y básicamente es porque se produce una autorregulación negativa de los estrógenos. Al no haber estrógenos, al suspenderse los estrógenos maternos que recibía, sí, porque eso es lo que ocurre, la niña está recibiendo los estrógenos maternos in útero, si suprime eso, entonces deja de continuar ese desarrollo sexual. Y esto lo podemos observar porque cuando vemos a una recién nacida, vamos a ver que su vulva
sus clítoris y labios menores son bien desarrollados. Son bien desarrollados. Vemos los labios mayores grandecitos, los labios menores grandecitos, el clítoris también, e incluso podemos notar que de la vagina sale moco vaginal, y eso habla mucho de la estrogenización intraútero. Lo que ocurre después al nacer es que al dejar de recibir los estrógenos, maternos, las recién nacidas mujercitas pueden comenzar a experimentar manchitas de sangre por la vulva vagina, lo que puede ser un tema de preocupación. Y eso tiene que ver mucho con la deprivación hormonal fisiológica que ocurre al nacer. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando una recién nacida, la vemos, vamos a ver que sus órganos sexuales están bien desarrolladitos, ¿sí? Y al cabo de unos días, al haber la supresión hormonal, porque ya no recibe los estrógenos maternos, comienza a haber unas manchitas de sangrado que pueden estar los padres. No es que esté arreglando, sino que es el déficit de aporte de estrógenos que hace que ese endometrio que estaba un poquito desarrollado comience a esfacelarse. Ahora, otro detalle importante también, ¿no? Subsecuente a esto, es que conforme pasan los días, pasan los meses, y esa vulva vagina que la vimos bien desarrolladita, la recién nacida comienza a hacerse pequeña, comienza a hacerse invaginante, y de pronto vemos la vulva vagina propios de una niña de 6 meses, de un año, en el cual está escondidito, está pequeño, está, digamos, si no es atrófico, hipoplásico, no desarrollado. Entonces, esto es lo que podemos ver. Va a haber enfermedades en las cuales se va a sobreestimular estos genitales externos y de repente vamos a ver un cierto desarrollo no solo prepuberal, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto es para ver cómo los estrógenos maternos pueden tener un papel en el desarrollo intraútero, y cuando nace podemos ver algo, hechos fisiológicos, que si no lo interpretamos, no le explicamos a los padres, puede ser un tema de preocupación o consulta. El otro es la adrenarca, que inicia a los 6 o 8 años, y es por aumento de los andrógenos de las glándulas suprarrenales. Esta adrenarca tiene que ver con la liberación de la hormona de dihidroepiandrosterediona, un precursor de la testosterona y la dihidrotestosterona, hormonas funcionales. La maduración sexual propiamente dura casi 4 años. Tenemos, por ejemplo, el estirón o el crecimiento, el otro crecimiento que ocurre 1 o 2 años antes, y es el primer cambio en aparecer, el brote de crecimiento. Se nos describe mucho con respecto a los genitales externos, ¿no? A los caracteres sexuales secundarios, que la telarca es el primer signo en aparecer. Eso nadie lo discute. Dentro de los caracteres sexuales secundarios, la telarca es lo primero que aparece. Sí, pero debemos resaltar también que hay un evento que tiene que ver con la estatura. Si bien es un carácter sexual secundario, el crecimiento de las niñas puede ocurrir 1 a 2 años antes de la media en comparación al varón. El otro es la adrenarca o pubarca, donde se ve un incremento del vello púbico axilar, y el crecimiento máximo en la niña puede llegar a 9 centímetros en un año. La niña obviamente crece más. Y el otro hecho es propiamente ya la consolidación de que el ciclo hormonal, de que el ciclo reproductivo ya se puede activar, no solo la menstruación, sino la ovulación. La ovulación viene a ser entonces el signo distintivo de que esta niña, esta puber adolescente, ya está en su capacidad funcional sexual reproductiva. Pero una cosa importante, no porque tenga eso, el embarazo puede ser fisiológico. Encierra alteraciones, puesto que si bien la niña, la adolescente ya puede embarazarse, la falta de desarrollo, no solo emocional para poder tolerar un trabajo de parto, el desarrollo de un embarazo y el parto, también el desarrollo físico para que la pelvis haya logrado su crecimiento adecuado y tenga una pelvis donde hace que pueda llevarse a distosia. Entonces, hay riesgos ganados por un embarazo muy precoz, una adolescente o una puber. Aunque esté ovulando, aunque ya exprese madurez sexual, hay riesgos que pueden estar implicados a la falta de desarrollo del resto de sus aparatos o sistemas. Y obviamente que también se han reconocido patologías que se incrementan mucho mayormente en las adolescentes, por ejemplo la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad de mujeres jóvenes que se embarazan por primera vez. Ahora, otro detalle importantísimo es que todo esto lo que les he mencionado, el brote de crecimiento, la tendarca, crecimiento de estatura, menarca, ovulación, puede variar según la etnia y las características individuales. Por ejemplo, se ha visto que la etnia afroamericana
no es correcto decir negro, raza negra, ¿no? Raza afroamericana, ¿sí? Y los afroamericanos tienen una ganancia de estatura mucho más pronta, perdón, un crecimiento o una maduración sexual mucho más pronta que la contraparte de raza caucásica, las etnias indoamericanas tienen un crecimiento un desarrollo más rápido. Y lo otro, características individuales, por ejemplo, tiene que ver la obesidad. La obesidad también hace que las niñas tengan una aparición mucho más pronta de estos caracteres. Entonces, la activación del eje hipotálamo hipófisis ovario o gonadal es importantísimo, y para eso hay que reconocer que aumenta la producción de GnRH, pero este GnRH que se produce en el hipotálamo no basta con que se libere, tiene que liberarse en pulsos. Solo de esa manera, liberación en pulsos, va a poder ejercer su acción en la hipófisis. Y además, la GnRH se hace menos sensible a la retroalimentación negativa por la disminución de los estrógenos y trabaja. Entonces, es importante eso. Las gonadotrofinas se elevan y lo que se observa es que de las gonadotrofinas la FSH es la que está más incrementada en relación a la LH. Ojo, la hormona folículo estimulante, la que permite la captación, reclutamiento de los folículos y comiencen a madurar, está más aumentada en la FSH, mientras que en la pubertad, la LH, la hormona que tiene que ver con la formación del cuerpo lúteo, producción de progesterona, preparación del endometrio para la gestación, está más incrementada en relación a la FSH. Entonces, la estimulación de los folículos en crecimiento, gracias a la FSH, permite que en su capa externa de la granulosa se formen los estrógenos. Los estrógenos van a alimentar positivamente para que haga más producción de LH. Es importantísimo el pulso del pico de estrógenos para que haya a su vez el pico de LH y se dé la ovulación. Se llaman el efecto doble gatillo. Para que haya la ovulación tiene que haber pico de LH, pero para que haya pico de LH tiene que haber pico de estrógenos. Las glándulas suprarrenales también complementan todo este eje neuroendocrino a través de la producción de andrógenos que van a ser responsables de la adrenarca, de la aparición del vello púbico, las características de... Bien. Los factores que están implicados en el inicio de la pubertad son múltiples, de hecho es multifactorial. Podemos tener los antecedentes familiares. El otro es componente racial, del cual hemos hablado en la raza afroamericana. El otro es la composición corporal, que tiene que ver, por ejemplo, con las niñas obesas, al tener más estrógeno exógeno en la grasa. Eso podría repercutir en la aparición temprana de los cambios sexuales. Y también se ha visto componente geográfico. Por ejemplo, los países que están más situados cercanos a la línea ecuatorial, los países más cercanos a la línea ecuatorial, su población femenina tiene un inicio más temprano en los cambios puberales. Entonces vemos diversa participación multifactorial. Geográfico, corporal, el racial, los antecedentes familiares. La tabla que les muestro acá, perdón, la gráfica que les muestra a la izquierda, nos habla acerca de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Hemos establecido que el crecimiento de la talla, el estirón, ocurre unos 2 años antes. Pero dentro de lo que es el contexto de características sexuales secundarios, lo que primero aparece en las niñas son la telarca, el desarrollo botomamario. Luego viene la pubarca, la aparición del vello púbico, la diferenciación de los genitales, y finalmente la menarca, que viene a ser la expresión de que ya quiere arrancar, ya está arrancando el ciclo menstrual, pero la ovulación va a ser ya la muestra, la evidencia de que ya es funcional. Bien. Entonces les decía que los cambios físicos pueden variar según la etnia y características individuales. Aquí les pongo en la proporción, miren, 50% de la raza negra, de la raza afro, ocurre a los 8 años, mientras 40% ocurre en la raza blanca a los 9 años. En promedio, la pubertad está entre los 8 a 14 años, y se habla de una pubertad completa cuando se logran ciclos ovulatorios, cuando ya hay ovulación, cuando se alcanza entre los 18 meses a 6 años, y en la mujer se logra 3 años, a los 3 años de haber iniciado todo esto, y en el varón a los 5 años. En esta foto, estrella del Nova, se ve cómo los cambios pueden afectar. Estas son 2 hermanas gemelas, está descrito así, 2 hermanas gemelas, pero una tiene el hábito de haber un hábito alimentario mucho más incrementado, ¿no? Obesa.
Entonces, nótese ella en la contraparte con su hermana, cómo ella en su obesidad ha despertado las características sexuales mucho más rápido o más evidente que su hermana que no lo es, ¿no? Que su hábito es normosómico. Entonces, la ganancia de peso excesiva en un adolescente, una puber, un niño, puede llevar a esto. En esta gráfica ponemos en contexto las patologías de forma general que se pueden dar cuando la pubertad aparece muy tempranamente, su pubertad precoz, o cuando esta aparece muy retardada, muy demorada en el tiempo, la pubertad, el retraso puberal. Aquí en la barra esa de azul muestra lo que son los varones, y en la parte inferior las mujeres. Claramente las mujeres inician más tempranamente todos los cambios puberales. En promedio, un aprox está entre los 8, entre los 8 a 13, 14 años, ¿no? Los cambios puberales. Siendo más frecuente que cambien entre los 10 a 12 años en un 68%. Estas son las proporciones que hay. Se entiende que si estos cambios ocurren antes de los 8 años, no es normal, o cuando se demoran más de los 14 años, tampoco es normal. Vamos a ver qué tenemos. Para poder valorar ese crecimiento, para valorar los cambios puberales, y mejor dicho, que ya está viendo ya cambios en el tracto genital, las características sexuales secundarias, se ideó esta categorización, esta escala de Tanner, en el año 69, que básicamente valora dos características clínicas. El desarrollo de la mama y el vello púbico en la mujer, y en los varones el desarrollo de los genitales y el vello púbico, ¿se entiende? Entonces, es un sistema de gradación de cuánto es el desarrollo sexual. Está basado en unas 5 categorías, y como lo vuelvo a repetir, la mujer toma el desarrollo de la mama y el vello púbico. De tal manera que podemos tener una clasificación Tanner 1, aquí tenemos el Tanner 1, donde hay elevación de las papilas, de la adolescencia sin botones mamarios, y el vello púbico aún no desarrollado. Sería un Tanner 1, breast 1 y pubic Tanner. ¿Sí? Acá tenemos la correlación de Tanner 1. Mientras que un Tanner 5 implica las papilas proyectadas en las mamas, están maduras, y la del vello púbico está de distribución lateral, ya se ha expandido como un triangulito. Y tenemos P5 de pubic, y aquí en breast, mama 5, los cambios ya propiamente de una niña ya, bueno, ya un adolescente ya con mucho desarrollo sexual, ya se podría decir está funcionante viéndolo macroscópicamente. ¿Qué es la pubertad precoz? Es una patología que afecta, mire la proporción, una patología que afecta más a las niñas. Mire, por cada niño con pubertad precoz hay 5 niñas que la padecen. La proporción entonces es más frecuente en mujeres que en niños. Los cambios de pubertad precoz son más frecuentes en las niñas que en los niños. Y las características sexuales secundarias aparecen antes de los 6 años en la etnia afroamericana y 7 años en la raza blanca. Entonces, por debajo de los 7 años, hay que pensar que si aparecen estos cambios, entonces no está bien, es una pubertad precoz. La proporción de mujeres entre varón, mire, de 23 a 1, con una incidencia de 1 en 10.000 púberes. Y miren esto, en la pubertad precoz, el 90% son idiopáticos. En el 90% de los casos son idiopáticos, es decir, no se reconoce causa alguna. Del resto de lo que se sabe, podría haber un componente que sea dependiente o independiente de la hormona GnRH. Aquí tenemos la foto de una niña de 6 años con los cambios puberales muy marcados. Miren, ha desarrollado mamas, ha desarrollado vello púbico, ha desarrollado un estirón. La niña de 6 años ha presentado muy tempranamente las características de un Tanner 5. Bueno. Toda niña menor de 6 años con desarrollo mamario o vello púbico. Esa es la definición clásica, ¿no? Toda niña menor a 6 años con desarrollo mamario o vello púbico, uno o ambos. El otro es niña menor a 8 años con desarrollo mamario y vello púbico. Cuando tienen ambas cosas, desarrollo mamario y vello púbico, pero es menor a 8 años, define. Entonces 6 años cuando tenga una de las dos. Y a los 8 años, menor a 8 años cuando tenga los dos presentes. O una niña de 8 años con desarrollo mamario o vello púbico, pero que el análisis de población minuciosa con determinación de la edad y seguimiento estrecho. Una de las pruebas muy importantes para valorar el crecimiento, el desarrollo óseo es la
placa de mano, una placa de rayos X de mano. Una de las pruebas muy importantes para lograr el crecimiento, porque esta va a valorar los discos epificiarios, el crecimiento de los huesos anchos. Entonces, es una prueba muy útil para valorar el desarrollo óseo. Con la etiología les hablaba que el 90% son idiopáticos, correcto, pero también habría pues una dependencia de la hormona GnRH, y aquí vendrían afectaciones del sistema nervioso central, ¿no? A las de causa central, auténticas o sexual, son cambios que coinciden con el sexo. Por ejemplo, en tumores idiopáticos tenemos tumores del sistema nervioso central, como son armatomas, cranofaringiomas, gliomas metastásicos o quistes arremediados por encima de la silla turca. Entonces son todos los que son neoplasias cerebrales implicadas. Después también tenemos inflamaciones infecciosas, por ejemplo, una encefalitis, una meningitis que está sufriendo una niña, o lesiones del sistema nervioso central cuando ha sido sometido a una radioterapia, radiación, traumatismo, hidrocefalia. La pubertad precoz puede ser de esa manera, dependiente de estas hormonas, 90% idiopática, y luego el resto puede ser por secuelas de una infección, inflamación, o lesiones del sistema nervioso central. También tenemos la pubertad precoz incompleta, donde telarca o adenarca prematura aislada con edad ósea y laboratorios normales. Índice de laboratorios normales. La pubertad precoz independiente de GnRH. Esta es el segundo grupo, independiente de la GnRH. Aquí podemos encontrar de causas neoplásicas ya ováricas. Por ejemplo, los quistes foliculares funcionales. Los quistes foliculares funcionales, que son la causa más frecuente. Los tumores ováricos, como tumores de la glandulosa, Leydig y gonadoblastomas. El síndrome de McCune-Albright, que viene a ser una mutación de la proteína G que provoca activación endocrina mantenida. Podemos reconocer a un McCune-Albright, podemos sospechar de un McCune-Albright, porque estas personas, tanto en varón como en niño, pueden tener la presencia de estos lunares grandes, amplios, en el tórax, en la espalda, en las zonas menos pensadas, o sea, no visibles del puber. Entonces, McCune-Albright. También tenemos tumores de células suprarrenales, tumores secretores de andrógenos. Los andrógenos podrían producir la hiperplasia suprarrenal congénita, de causas ectópicas, cuando hay tumores secretantes de la hormona gonadotrofina coriónica, o de exógenas, cuando esta niña recibe estrógenos exógenos, ya sea por medicamentos, productos de higiene, contaminantes ambientales que pueden despertar eso. A esta forma de pubertad precoz, periférica o pseudopubertad precoz, los ovarios aleatorios ambientales pueden ser mixto con una pubertad precoz GnRH isosexual o contrasexual. O sea, puede haber una combinación de esta PP independiente con la anterior. Podría haber una combinación. El otro es el retraso puberal. El retraso puberal. Aquí lo vamos a reconocer porque no hay desarrollo mamario a los 13 años, no hay desarrollo nada más y tiene 13 años, o ausencia de menarca a los 15 años, ahí digamos que tiene pues las características sexuales presentes, ¿no? Tiene mama, vello púbico, pero no regla, 15 años. O ausencia de menarca a los 3 años de haber aparecido la telarca, o sea, desarrolló botón mamario, pero no hay regla. O tiene 14 años, no regla para nada, hay hirsutismo, duda sobre un trastorno alimentario. Hay trastornos alimentarios como, por ejemplo, la bulimia nerviosa, puede llevar a esta déficit de menstruación, cambios sexuales. ¿Por qué? Porque no hay una menorrea hipotalámica hipoficiaria. Entonces, los trastornos alimentarios como la bulimia nerviosa, la anorexia, perdón, la bulimia, la anorexia, o una actividad física extenuante, obstrucción o problemas estructurales de la vía de salida de la regla, como estos trastornos mullerianos, pueden hacer que no regle. Bien, en el retraso puberal tenemos las siguientes entonces posibles explicaciones, ¿no? Etiología. El hipogonadismo hipergonadotropo. ¿Cómo lo vamos a reconocer el hipogonadismo hipergonadotropo? Vamos a encontrar hormona FSH muy elevada. La FSH está muy elevada, por encima de 30, o sea, está tratando de estimular como dé lugar a los ovarios, pero los estrógenos están venidos a menos. Están venidos a menos. Entonces vamos a encontrar un aumento inusitado del FSH y una disminución de los estrógenos. Se entiende que los ovarios no están respondiendo al estímulo externo. Es un hipogonadismo hipergonadotropo.
que se ve en el 45% de los casos, y ahí tenemos, por ejemplo, esta patología que es muy preocupante, la disgenesia gonadal, el síndrome de Turner, que es una condición cromosómica en la cual las personas Turner expresan el cromosoma, su calotipo 45XO, X0. Lejos de tener los dos cromosomas X, solo tiene un X, 45X. Tienen vulva, tienen vagina, pero está infantilizada a su máxima expresión. No desarrollan vello púbico, no reglan, no desarrollan mamas, y además tienen una serie de características citoscópicas llamativas los Turner. Son personas de talla corta, con el cuello alado, con el tórax en forma de escudo, pueden tener problemas de coartación de aorta, son personas que, también además de infértiles, los ovarios están en su mínima expresión desarrollada sin tiras ováricas, son personas que tienen incluso pueden fallecer por cardiopatías o enfermedades cardíacas por insuficiencia cardíaca congestiva en el tiempo. El Turner, y también tenemos el XY, junto con el síndrome de Swyer, o la insensibilidad a los andrógenos. Esta es una enfermedad terrible, lo vamos a ver en el capítulo de menorrea. Son personas, varones, son varones, los SIA, los insensibles a los andrógenos, son varones, pero que tienen una deficiencia de receptor de testosterona. Entonces son varones son varones cromosómicamente, pero que no tienen el receptor de testosterona. Entonces los estrógenos han actuado sin contraposición de testosterona y han feminizado, ¿no? Y en esa feminización podemos ver, pues, ¿no?, una cierta forma de infantilismo sexual. Entonces, retraso puberal. La falla o insuficiencia ovárica precoz es una forma análoga, pues, a lo que es la menopausia precoz, o sea, incremento de la FSH, está tratando de estimular un ovario que no responde a la FSH, y la producción de estrógenos es muy pobre. El otro es el síndrome de resistencia ovárica. Aquí tenemos la enfermedad de Savage, una enfermedad en la cual es incapaz de responder el ovario al estímulo de la FSH, porque no expresa genéticamente el receptor para la FSH. No hay receptor de FSH genéticamente, es una resistencia ovárica, pues, no, permanente, síndrome de Savage. Otra condición es el hipogonadismo hipogonadotropo, donde si bien la FSH y la H están disminuidas, también los estrógenos están disminuidos. Esta es una condición que está en el 30% y podemos encontrar, por ejemplo, como un hallazgo constitucional o fisiológico. No desarrollan porque están débiles, están más bajas la producción de sus hormonas. Y eso tiene que ver muchas veces con la historia de que la mamá también le pasó eso, la hermana también le pasó eso. En el transcurso del tiempo, de pronto a los 15, 16 años comenzará, pues, ¿no?, a tener los cambios sexuales. O sea, hay un retraso, sí, pero tiene un componente constitucional. El síndrome de Kallmann, un síndrome que tiene la característica peculiar en el cual hay anosmia. Esto es por una mala producción de la GnRH. No se estimula como debe ser, o no hay una producción de GnRH adecuada. La anorexia nerviosa, la bulimia o el ejercicio, las actividades extenuantes físicas muy intensas. Neoplasia, sistema nervioso central, trastornos hipoficiales también puede llevar. La hiperprolactinemia. Los fármacos y opiáceos como la marihuana también puede llevar este hipogonadismo hipogonadotrópico. Miren, en la gráfica les muestro un Kallmann, aquí la imagen de una niña, de una puber Kallmann. En esta otra imagen vemos una alteración terrible. En el caso de eugonadismo, la producción hormonal está adecuada, pero el efecto es anatómico. Miren, no hay más desarrollo de vagina, esa agenesia de Müller. El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, en el cual no hay agenesia vaginal. Himen imperforado, al no desarrollar el himen, las trabéculas o las fenestraciones para que pueda salir el contenido menstrual, no vamos a ver menstruación. Tabique vaginales transversos, todas esas son alteraciones estructurales propiamente müllerianas. Aquí vemos, miren, un SIA, un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, y se descubrió que tenía testículos que no estaban descendidos. Y aquí la bulimia nerviosa, la anorexia, miren cómo puede llevar, ¿no?, a esta condición física, ¿no? Pacientes muy leptosómicas, desnutridas a más no dar. Aquí está lo que les comentaba en el síndrome de Turner. Son fotos de dos pacientes Turner de talla corta,
con una implantación baja del cabello, con tórax ancho, con areolas separadas, metacarpiano. Aquí la descripción clínica del Turner. El diagnóstico final viene a ser a través de una prueba de cariotipo. De cariotipo donde vamos a encontrar 45 cromosomas, la ausencia de un cromosoma X. Bien, ¿cómo diagnosticamos? Definitivamente vamos a tener que hacer una serie de pruebas hormonales, claro. Pruebas hormonales, una placa de rayos X para valorar el crecimiento óseo, pero debemos tener en cuenta la historia clínica, cómo se ha ido desarrollando los cambios puberales en el tiempo. Y es claro, ¿no? Doctor, mi hijita tiene 16 años y la veo como una niña de 8, 9, su cuerpito no desarrolló las mamas, no regla, ¿qué está pasando? Entonces, en la historia clínica acopiamos información si la niña de repente en algún momento ha tenido alguna contusión, caída, sufrió meningitis a los meses o a los pocos años de vida, buscando, pues, ¿no? Estos problemas que pueden ser infecciosos, inflamatorios o consecuencia de un traumatismo encefalocraniano. Hay que ser muy cuidadoso en esta información. Hay que evaluar los cambios puberales tomando en cuenta las tablas de Tanner, el score de Tanner, los antecedentes familiares, la exposición a estrógeno, traumatismos. El examen físico es importantísimo, no solo la talla ganada, sino también el peso y el índice de masa corporal. Estamos viendo que la obesidad puede contribuir a un adelanto precoz. La ectoscopía, podemos reconocer a una persona con hábito Tanner, podemos reconocer a una bulimia nerviosa, podemos sospechar de un McCune-Albright viendo los lunares amplios, ¿sí? Y en los exámenes auxiliares, una de las pruebas muy importantes es la radiografía de mano y muñeca porque nos permite valorar la edad ósea. También la presencia de las hormonas FSH, LH o la preestimulación GnRH para valorar si estamos frente a un hipergonadismo o hipogonadismo. Una resonancia magnética craneal nos podrá dar información acerca de tumores cerebrales. Una prueba de función tiroidea, el hipotiroidismo está asociado con estos trastornos también. El dosaje de estradiol, testosterona, la hormona gonotrofina coriónica, valorando la función ovárica o de repente la función de las suprarrenales, el cortisol, el citocitina. O una ecografía pélvica que nos hable acerca de si está presente el útero, están los ovarios ahí, ¿sí? O de repente no hay tal cosa. De repente sea una insensibilidad a los andrógenos, un Swyer. El cariotipo, que también es determinante para lo que es un Tanner, o diferenciar aquellos defectos como SIA. Como quiera que sea, al final esta paciente va a tener que ser referida a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, porque tenemos que contar aquí con endocrinólogos pediatras, endocrinólogos, ginecólogos, de repente va a requerir alguna cirugía especializada, como puede ser el caso de un síndrome Rokitansky. Lo importante es reconocer la etiología. En todos estos casos, buscar la etiología, porque si no la reconocemos, de nada va a valer todas esas medidas secundarias. Los objetivos: detener y reducir la maduración sexual. En el caso de una pubertad precoz, los estrógenos tienen un papel, además del desarrollo sexual. Los estrógenos pueden hacer que los discos epifisiarios se cierren bruscamente, cierren prontamente. Entonces la niña no es que cambió sexualmente más temprano que los demás, sino que también gana tamaño y ahí, en ese tamaño que aparecen los cambios, ahí queda. Ya no gana más estatura. Entonces eso le puede llevar a problemas óseos. El otro es ganar la talla en la adultez. En algunos casos se va a tener que emplear agonistas de GnRH, en otros va a tener que inhibirse la esteroidogénesis, la formación de estrógenos. Y claro, pues, ¿no? Resalto esto de que tiene que referirse a un centro médico especializado. Jóvenes, entonces, frente a la sospecha clínica, estas pacientes tienen que ser referidas cuanto antes, más aún si son detectadas tempranamente. Porque cuanto más temprano, más puber sospechamos de estas entidades, el pronóstico del tratamiento puede ser más beneficioso. Muy bien. Si hubiera preguntas, con todo gusto para poder absolverlas. Creo que estos están concentrados por el examen de ayer. La secuela del examen o secuela Halloween.
Más o menos Sí, sí. así, doctor. Secuela del examen. No creo que el examen del doctor te haya sido un examen Halloween. Bien, chicos, empezamos el día entonces con buen ánimo, ¿ya? Estoy bien, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Con mi grupo de práctica nos vemos mañana entonces temprano, ¿sí? Gracias, doctor. Gracias. Hasta Buen luego, día. doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día, hasta luego.